La inclusión jurídica en acción. Buenas tardes, en el presente video analizaré el impacto del decreto legislativo número 1384 en la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en el Perú, tomando en cuenta como referencia en el caso Brian Russell. Este tema es importante porque anteriormente las personas con discapacidad podrían ser declaradas interdictas, perdiendo la posibilidad de ejercer derechos fundamentales como administrar sus bienes, firmar contratos o tomar decisiones sobre su propia vida. El objetivo es explicar cómo la reforma legal fortaleció y la autonomía, igualdad y dignidad de las personas con discapacidad mediante el reconocimiento de su capacidad jurídica, ¿no? Marco normativo de la síntesis del decreto legislativo 1384 y el artículos revelantes. El decreto legislativo número 1384 fue promulgado en el año 2018 y modificó diversos artículos del Código Civil peruano para reconocer la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad. Esta reforma se basa principalmente en convenciones sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, especialmente en el artículo 12, donde reconoce el derecho de todas las personas a ser reconocida como sujeto de derechos en igualdad de condiciones. Antes de esta reforma existía la figura de la interdicción, mediante la cual una persona era declarada incapaz y un curador tomaba decisiones por ella. Entre los artículos más importantes modificados destacan el artículo 12 del Código Civil, que reconoce la plena capacidad de ejercicio, el artículo 45, que incorpora el sistema de apoyos, y el artículo 659 B, que regula las salvaguardias para proteger los derechos de las personas con discapacidad. La reforma eliminó el modelo de sustitución de voluntad y lo reemplazó por un sistema basado en apoyos, autonomía, respeto y de la dignidad humana. Análisis de impacto en la práctica jurídica en caso Brian Russell. El caso Brian Russell representaba la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Antes del decreto legislativo número 1384, las personas con discapacidad eran consideradas incapaces de tomar decisiones sobre su vida. Esto vulneraba los derechos fundamentales como libertad, igualdad y autonomía. Brian Russell evidenció cómo el sistema de interdicción limitaba injustamente la participación de las personas con discapacidad en la sociedad. Con la reforma legal se produjeron cambios importantes. Primero, se eliminó la interdicción por motivos de discapacidad. Ahora la discapacidad ya no puede ser una razón para restringir los derechos civiles. Segundo, se implementó el sistema de apoyo. Esto significaba que las personas pueden recibir ayuda para comprender a comunicar decisiones, pero sin perder su capacidad jurídica. Por ejemplo, una persona con discapacidad puede recibir apoyo para firmar contratos, administrar bienes, realizar trámites notariales, etc. Tercero, se incorpora las salvaguardias, mecanismos que buscan evitar abusos o manipulaciones sobre las decisiones de las personas. Desde el punto de vista doctrinario, Marcial Rubio Correa señala que la discapacidad jurídica está relacionada con la dignidad humana y el reconocimiento de las personas como sujeto de derechos. Asimismo, la jurisprudencia internacional, especialmente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece que las personas con discapacidad tienen derecho a recibir sobre su propia vida en igualdad de condiciones. Sin embargo, aunque la reforma presenta un gran avance, todavía existen desafíos como falta de capacitación de operadores jurídicos, persistencia de barreras sociales, problemas de accesibilidad en instituciones públicas. Por ello, aún es necesario fortalecer la aplicación práctica del Decreto Legislativo número 1384.
Conclusiones y reflexión. En conclusión, el decreto legislativo número 1384 representa un avance importante en protección de los derechos de las personas con discapacidad en el Perú. La reforma permitió reconocer su capacidad jurídica plena y eliminar la interdicción basada en discapacidad, fortaleciendo principios fundamentales como la dignidad, igualdad y autonomía. En el caso, Brian Russell demostró como Anteriormente, muchas personas eran excluidas jurídicamente y como la nueva legislación busca garantizar una inclusión más justa y respetuosa de los derechos de los humanos. Sin embargo, todavía existen desafíos para lograr una inclusión jurídica total. Finalmente, considero que el Estado debe continuar promoviendo políticas públicas, capacitación y accesibilidad para garantizar que las personas con discapacidad pueden ejercer plenamente sus derechos en igualdad de condiciones. Gracias.